buenas tardes, queridos amigos de la familia dominicana. Como de costumbre, aquí en Cinevisión, Canal 19, con otra entrega más de Medicina de Cuerpo y Alma. Hoy, lamentablemente, la doctora Albaluz Rodríguez de Rosales, nuestra compañera, no estará con nosotros por causas ajenas a su voluntad, quien se incorporará la semana próxima, como de costumbre. Como quiera, tendremos una cápsula dermatológica que ha sido pregrabada y seguiremos con nuestra cápsula urológica hoy en el día de hoy con las parasitosis renales. Y hablaremos de temas muy interesantes. Y nuestra tercera sesión, nuestra invitada de hoy, la doctora Josiane Garelí, psicóloga clínica, quien nos hablará sobre el duelo. Luego de la pausa, seguimos con el contenido de nuestro programa. No le cambie. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Espacio Medicina de Cuerpo y Alma, como cada domingo a las 2 de la tarde, y en la tarde de hoy vamos a hablar acerca de una preocupación que tenemos en la consulta dermatológica, ya que a medida que avanza la pandemia hemos recibido pacientes que nos refieren que luego de haber tenido coronavirus se le ha caído el cabello. ¿Será eso cierto, que el coronavirus tumba el cabello? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuál evidencia científica avala que el COVID tumbe el cabello? ¿Qué se ha escrito sobre eso? Bueno, pues resulta que de esta enfermedad se sabe ya bastante, y a medida que avanza la pandemia, en los diferentes países se han documentado signos, síntomas y manejo del COVID ya en revistas científicas, y se ha hablado acerca de la caída del cabello. Realmente se ha documentado que sí, que el coronavirus tumba el cabello. Se habla de que alrededor prácticamente del 25% de los pacientes que presentan caída del cabello luego de la infección por COVID es causado por el COVID. Y se ha visto que el coronavirus en estos pacientes que han estado, por ejemplo, en cuidados intensivos, pacientes que han estado ingresados o sometidos a un estrés bastante fuerte, se ha visto que han tenido pérdida de cabello luego de haber pasado por la infección. Pero ¿cómo se cae el pelo por el coronavirus? Bueno, se dice que más o menos a los 2 meses de la persona haber padecido del COVID comienza a aparecer esta pérdida de cabello, que se manifiesta de 2 maneras. Como vemos en la imagen, el paciente puede perder el cabello desde la raíz y comenzar a ver que el cabello se le sale porque lo ve en el mueble, en la cama o en el peine cuando se peina. Entonces, este tipo de pérdida de cabello se denomina efluvio telógeno. Y también hemos visto lo que es la alopecia areata. En el caso del efluvio telógeno, es una pérdida de cabello de más de 300 pelos por día. Nosotros lo normal eliminamos 100 cabellos por día, pero en el caso del efluvio se pierden más de 300 cabellos, entonces comienza a disminuir el volumen de la cantidad del pelo. Quiere decir que la persona pierde densidad en el cabello, se ve el cabello menos, el cabello se le pone menos cantidad de cabello en el cuero cabelludo, no tiene áreas claras, muy claras en la cabeza, pero sí la densidad del pelo en general baja. Entonces, el efluvio lo vemos en diferentes situaciones, no nada más por el coronavirus. Se ha visto efluvio telógeno después del parto, por ejemplo, el proceso de la recuperación después de un parto. Vemos que las mujeres suelen perder el cabello de forma de efluvio, que se le sale desde la raíz y se le ve al pelo, la puntita, la cutícula del pelo, porque sale completo. También vemos que otras enfermedades donde hay un ataque al sistema inmunológico, como el dengue, el Zika, la chikungunya, fiebres,
pueden ocasionar efluvio telógeno. En el caso del coronavirus, suele decirse, los estudios científicos avalan que a los 1 mes y medio, 2 meses después de haber padecido de COVID, puede usted tener pérdida de cabello, que dependiendo puede ser moderado a grave. Y se ha visto formas graves de una pérdida masiva del pelo en pacientes que han estado ingresados en cuidados intensivos o hospitalización. Lo bueno de todo esto es que la caída del pelo por coronavirus, en el caso del efluvio telógeno, es espontánea su remisión. Quiere decir que a los 3 a 6 meses de la caída, esta va a ceder espontáneamente con o sin tratamiento. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque usted va a volver a tener su pelo. Realmente no se sabe la fisiología del por qué es lo que le pasa al folículo piloso, pero sí se sabe que el coronavirus es capaz de cambiar el ciclo del pelo de un ciclo de crecimiento a un ciclo fijo de caída, con una duración de 3 a 6 meses. O sea, que después que usted le dé COVID, puede experimentar que se le salga el cabello hasta por 3 meses. Pero lo bueno de todo esto es que con o sin tratamiento su cabello va a volver otra vez a su normalidad, se va a parar la caída del cabello, así como las mujeres que dan a luz, por ejemplo, que tienen salida de pelo y remiten. Después de un tiempo se para la caída. También hemos visto otro tipo de caída de pelo por coronavirus, que es la alopecia areata, y que vemos que es un claro en la cabeza. Las personas la confunden en los barberos y las saloneras con que puede ser un hongo. Pero en la pandemia hemos visto la aparición de alopecia areata, aunque muchos casos refieren que la alopecia areata tiene múltiples causas. La que aquí se asocia por coronavirus es porque el coronavirus provoca un intenso estrés en la persona que lo padece. Personas que tienen coronavirus tienen un deterioro de su salud mental. ¿Por qué? Porque hay un aumento en los niveles de ansiedad, un aumento del estrés, y hace que el pelo, en vez de salírsele de raíz a la persona, aparece ese claro en la cabeza. Y eso es lo que se llama alopecia areata. Esto no se pega. Y hemos tenido casos de pacientes con coronavirus que luego que le dé el virus aparecen con esta situación, pero es estrictamente asociado a factores elevados de niveles de estrés y ansiedad. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Primera conducta ante cualquier salida de cabello de forma importante es asistir a un dermatólogo, ya sea un dermatólogo general o un tricólogo, que son los médicos especialistas en el cuero cabelludo, en el pelo, para que determine si realmente es el COVID que le está tumbando el cabello o hay alguna otra condición de salud que esté produciendo la caída del pelo, como son las enfermedades autoinmunes, entre otras. Una vez nosotros determinamos que efectivamente es un efluvio o una alopecia por COVID, se le instala su tratamiento, que es igual que el tratamiento en las otras caídas de cabello, con vitaminas, con lociones y con medicamentos. En el caso de la alopecia areata, infiltraciones en el área de caída de cabello. Esto se hace con un profesional de la salud, ¿verdad? Dermatólogo, tricólogo, que haga el diagnóstico efectivamente es por el coronavirus. Pero la principal medida que nosotros recomendamos en todo paciente que esté perdiendo su cabello es que hay que manejar los niveles del estrés. Porque si no manejamos el estrés, el pelo no va a dejar de caerse. No importa lo que nosotros le pongamos al paciente, como quiera el pelo va a seguir cayéndose. Entre las principales medidas del tratamiento para manejar el estrés está el descansar. El descansar, el dormir, el tratar de alejarse de las malas noticias. Quiere decir que hay que bloquear un poco la entrada de malas noticias, ya sea por las redes sociales, por el periódico, por la televisión, acerca de lo que es el coronavirus y todo lo que estamos viviendo, para tratar de manejar un poco los niveles de estrés. Se recomienda también algunos ejercicios de relajación, de respiración. Se habla de que la vacunación provoca una tranquilidad en el paciente. El vacunarse a usted le genera cierta tranquilidad y por eso nosotros estimulamos a que la población se vacune, porque es un deber civil el vacunarse. Conectarse con grupos de ayuda, por ejemplo, los grupos de fe, las personas que practican religiones,
apoyarse en los grupos de fe, los que no practican religiones, apoyarse en la meditación, en practicar algún deporte. Y ya si usted entiende que sus niveles de ansiedad están muy por encima, que no puede controlarlo por usted mismo, existe ayuda profesional a base de los psicólogos y los psiquiatras, que son los médicos encargados de ayudarnos con esta parte. Le vamos a compartir esta línea de ayuda gratuita que tiene el Estado Dominicano, que es un grupo de psiquiatras que reciben pues un servicio, dan un servicio gratuito a la población. Y si usted está sintiéndose estresado, si usted está sintiéndose con nervios, si siente que no puede con esa situación que le genera, que no lo deja dormir, que le da problemas, y eso hace que directo o indirectamente se le afecte su calidad de vida, pues tenemos una línea de ayuda a base de psiquiatras especialistas en donde le compartimos la imagen, esta imagen de abajo exactamente, donde vemos los nombres y los números de teléfono de los especialistas que usted puede llamar a esa hora y de forma gratuita va a recibir ayuda con su problema, ayuda y orientación para manejar los niveles de ansiedad generados por la pandemia. Usted siente que tiene nervios, que no puede dormir, ya que aunque nosotros le pongamos tratamiento para la caída del cabello, si no manejamos los niveles de ansiedad con medidas conservadoras, como el ejercicio, la respiración, descansar, alejarse de las malas noticias, pero si supera todavía aún que las medidas conservadoras no le dan resultado, tenemos esa ayuda por parte del Estado Dominicano con estos médicos que brindan este servicio, y que estas informaciones pueden ustedes visualizar en nuestra página de Instagram y de Facebook, en donde lo publicamos en esta semana, para que ustedes tengan esa información a mano. Nuestra página Medicina de Cuerpo y Alma en Instagram, pueden visualizar todas estas informaciones, igual que nuestro canal de YouTube, puede también verlo en nuestro programa y tener esa herramienta de la mano para combatir los niveles de estrés durante la pandemia. Así que ya saben que sí, el coronavirus tumba el cabello, y que manejar estos niveles de ansiedad es una de las herramientas que tenemos a mano, y además saber que la caída del pelo por coronavirus va a remitir espontáneamente. Quiere decir que después de la infección, 2 o 3 meses, cede para por sí sola la caída del cabello. Hasta aquí mi cápsula dermatológica del día de hoy. Continúen con su programación aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Luego de esta pausa volvemos. La Cámara de Diputados continuó aprobando varias iniciativas de ley, trabajaron 13 comisiones y el presidente Alfredo Pacheco ofreció declaraciones de interés para la nación. La comisión bicameral que estudia la reforma integral de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social realizó la 4ª vista pública en Asua. Recibió al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, con quien trató la ley de extinción de dominio, entre otros temas. Los diputados refrendaron la resolución aprobatoria de la adenda número 5 para la construcción de viviendas a bajo costo. Además, fueron seleccionados 18 legisladores para integrar la comisión bicameral que estudiará el Código Penal. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Costumbre, nuestra cápsula urológica versará sobre las parasitosis genitourinarias. Hay 3 parásitos, uno de ellos un pez, que pueden afectar el sistema genitourinario. El primero que mencionaremos es el Dioctofime renal, que es una verdadera lombriz que afecta el sistema urinario. Es muy común en China y en Brasil, y en el año 2019 se detectaron algunos 50 casos de esta enfermedad, que se contrae, ahí vemos las lombrices dentro de un riñón que ha sido destruido. Del lado izquierdo de su pantalla vemos el principio del uréter y arriba lo que queda de la cápsula suprarrenal. Este es un riñón que ha sido invadido por este parásito. ¿Cómo se transmite este parásito? Pues comiendo
huevos de animales infectados. Por ejemplo, ahí vemos un perro o un bisón, que es de lo que hacen los abrigos. Recordemos los abrigos de bisones, que es como una especie de castor, que es un animal que está muy contaminado, es un reservorio. Pero vemos también que los peces y las ancas de rana, las dos cosas comestibles. Entonces, comiendo pescados poco cocidos o ancas de rana, que se comen en muchos países, pues podemos contraer esta enfermedad. Esta enfermedad entra por el intestino, los huevos eclosionan, suben por la vena porta al hígado, del hígado van por las venas suprahepáticas a la vena cava y de la vena cava se van a la vena renal derecho. Esta enfermedad, el dioctofime renal, tiene predilección por el riñón derecho. No se sabe por qué, quizás por una predisposición anatómica. Y se coge comiendo pescado crudo. Ahí vemos una imagen sonográfica de cómo se ve el parásito dentro del riñón. Se cura, se diagnostica viendo los huevos de este parásito en la orina. Y su tratamiento es la ivermectina. Algunas veces no basta la ivermectina y hay que operar porque el riñón está completamente dañado. Se cura con la ivermectina ya esta sustancia tan temática y tan controversial que incluso muchos pacientes la toman para el coronavirus. Hablaremos también sobre la esquistosomiasis. La esquistosomiasis, la conocida como bilharzia, no es más que bilharzia, es el caracol donde se mete la larva de la bilharzia. La bilharzia se transmite al hombre entrando por la piel en aguas contaminadas que existe este caracol. El caracol es la bilharzia. Se llama bilharzia por Theodor Bilharz, quien la describió en 1851, quien era un médico alemán que vivía en Egipto y que trataba enfermedades tropicales. Es muy frecuente también en algunos países tropicales. Recordemos que hace unos años, no muy pocos, estuvo muy de moda aquí en nuestro país, sobre todo en la región este, y se hablaba de eso. Entra por la piel y puede colonizar la vejiga. Hay tres tipos de esquistosoma, el apunicum, el manzoni y el hematobium. Es el hematobium el que afecta la vejiga. Ahí se ven las larvas en la vejiga en una sonografía y se ve también un rayos X de la vejiga con calcificaciones porque crea una inflamación muy grande crónica. También a la derecha, esa imagen amarilla, se ven los huevos y las larvas depositadas en el epitelio vesical. Hay asociación entre el esquistosoma y el cáncer de vejiga de tipo escamoso. Es decir, que puede llegar a causar cáncer vesical de tipo escamoso. Se cura con praziquantel, que es un medicamento antiparasitario. Por último, quisiera mencionar como una curiosidad la Vanellia cirrhosa, que es un pescadito muy pequeño, vamos a ver una foto, esas son las picadas de la larva de la bilharzia. Vamos a buscar una foto donde hay un pescadito en las manos de un señor que es el que entra por la uretra, pero no solamente por la uretra, puede entrar incluso por el ano o por la vagina de las mujeres y colonizar ahí. No existen más de 3, 4, 5 casos documentados a nivel de la literatura médica mundial, comenzando en 1850 por un explorador inglés que fue a bañarse en un río y le entró este pescadito por la uretra. Se llama Vanellia cirrhosa o pez de palillo de dientes. No hay tratamiento y hay que curarlo con cirugía para sacar los parásitos de la vejiga. Se habla de que los indígenas, ahí lo vemos, ese es el Vanellia cirrhosa o pez en palillo de dientes o pez vampiro, porque lo que él quiere es pegarse de alguna parte del cuerpo para chupar sangre, que de eso se alimenta. Pues se habla de que algunos indígenas de Centroamérica y de Brasil se bañan con ropa, andan desnudos, pero sin embargo se bañan con ropa, con algún tipo de indumentaria para evitar que este pescadito le entre por la uretra. Hasta aquí nuestra sesión de
cápsula urológica. Esperamos que haya sido del agrado. No se pierda la próxima sesión, que es la invitada Josiane Garelí hablando sobre el duelo. Luego de la pausa, siga con nosotros. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Y siguiendo con la tercera sesión de nuestro programa, tal y como habíamos prometido, tenemos la intervención de la doctora Josiane Garelí, quien nos hablará sobre el duelo. La doctora Josiane Garelí es psicóloga clínica y hizo una maestría en intervención de crisis y traumas, lo que llamamos hoy estrés postraumático. Exactamente. Bienvenida, doctora, le agradecemos profundamente su participación en este programa. Muchas gracias, doctor, y gracias por invitarme. Me siento muy honrado de poder participar en este programa. El privilegio es nuestro. Gracias. Bueno, ¿qué es el duelo, doctora? ¿Qué es el duelo? ¿Qué pasa con esto? Hemos visto también que el duelo ha aumentado mucho, porque hay muchos dominicanos que han fallecido de COVID y hay otras enfermedades también que están avanzando. ¿Qué es el duelo? Efectivamente, bueno, en nuestra sociedad y en este momento el duelo es un tema del cual no se habla mucho, pero es una realidad que todos los seres humanos de una manera o de otra van a enfrentar en su vida. Y cuando hablamos de duelo, pues hablamos de una etapa de la vida donde vamos a pasar por sentimientos a veces abrumadores de tristeza, de aflicción, de dolor, frente a la pérdida de un ser querido o frente a pérdida de otra índole, como por ejemplo un divorcio va a generar un duelo por la pérdida de una persona de la familia, un ser cercano. También podemos enfrentar un duelo por la pérdida de un trabajo que era importante para mí, por la pérdida de la integridad física. Si una persona tiene un accidente y pierde una pierna, pues va a enfrentar un duelo por esta pérdida. También hay otra pérdida en la vida, como por ejemplo la pérdida de cosas que son importantes para nosotros y que dan sentido a nuestra vida. Entonces eso va a generar un duelo que uno va a tener que procesar y atravesar. Y cuando hablamos de la pérdida de un ser querido, pues hablamos de una pérdida primaria. Pero a esa pérdida muchas veces se viene a añadir pérdida secundaria. Si por ejemplo una mujer casada pierde a su esposo, pues aparte de perder a su esposo, también va a perder su estatus, ya no va a ser una mujer casada, sino va a ser viuda. Por otro lado, si tenía un buen nivel económico, quizás por la pérdida de su esposo se va a ver enfrentada a dificultad económica y eso van a ser las pérdidas secundarias. Y también hablamos también en el duelo de pérdida que se llama intangible, es decir, que no podemos palpar, pero que son reales. En el caso del ejemplo que yo acabo de dar, podríamos hablar de la pérdida de la seguridad. Esa mujer que ya está sola se va a sentir quizás menos segura de ella en la vida. La pérdida de confianza, es decir, el mundo me parecía más o menos seguro, pero después de esta pérdida ya me siento insegura y temerosa frente a la vida. Entonces podemos ver que en el duelo hay diferentes tipos de pérdida también, aparte de la pérdida primaria. Sí. Bueno, el duelo es una emoción muy primitiva y muy conocida por todos los humanos. Incluso los animales también tienen duelo. Sí. Algunas especies de animales, el delfín, la ballena, el perro, Sí. y sobre todo cuando pierden a su amo. Pero, ¿cuáles son las causas más frecuentes del duelo?
Bueno, las causas del duelo tienen que ver efectivamente con toda la pérdida de la vida que pueden ocurrir en nuestra vida. Y por esa causa vamos a atravesar diferentes etapas, por eso hablamos de etapas del duelo. Y en esos últimos 50 años, varios psicólogos y psiquiatras pues se han preocupado por investigar cuál era la reacción de las personas frente a una pérdida. Y se han dado cuenta de que justamente la persona pasa por diferentes etapas que no necesariamente van a ser consecutivas y lineal, pueden ser que vivan 2 etapas a la vez, pero se ha observado que son esas etapas que la persona va a atravesar. Y una de esas psicólogas que se llama Catherine Sanders, una psicóloga americana, vivió en su propia vida un duelo muy difícil por la pérdida de su hijo de 15 años y se interesó a partir de este momento de manera muy importante para justamente ver cómo evolucionaba un duelo. Y se dio cuenta que la primera reacción de la persona frente a ese dolor es el shock, la sorpresa. Aun si se trata de, si podemos decir, una muerte anunciada, en realidad nunca estamos preparados para la pérdida de un ser querido. Y la persona frente a esa situación va a entrar en un estado de shock, donde va a tener confusión en su mente, donde se va a sentir abrumada por las emociones que son como el temor, el dolor, la tristeza. Y luego de esa etapa viene lo que llamamos la negación. Es decir, la persona va a decir, pero no es posible, no puede ser que eso sea la verdad. Seguro es una pesadilla, es un mal sueño, las cosas van a volver a la normalidad. Y tiene que ir avanzando en ese proceso. Luego de eso viene un periodo de desorganización. Es decir, que uno se va a sentir como que se le ha derrumbado el mundo. ¿Cómo voy a seguir avanzando en la vida ahora? ¿Cómo me voy a reorganizar? Pues el ser querido que falleció ocupaba un espacio en mi vida y ha dejado un vacío enorme. Y a veces ocupaba roles en mi vida que yo voy a tener que modificar para de nuevo encontrar estabilidad. Y luego de eso, cuando se atraviesa esas etapas, pues la persona va a llegar a lo que llamamos la renovación, cuando ya se ha aceptado el duelo, que se ha aceptado la realidad de esta pérdida, pues poco a poco yo voy a avanzar de nuevo hacia mi vida, mirando hacia el futuro. Sí, o sea que esas etapas del duelo son primero la etapa de shock. El paciente cuando le dan la noticia se siente abrumado, se choca, como se dice literalmente. Luego viene la negación. Sí. No hay una fase de negociación, de ya cuando empieza a salir de negociación con la realidad, porque en las etapas del duelo que describe Kubler-Ross, habla primero del shock, de la negación, de la ira, después de la negociación y después cuando el paciente empieza a salir del aprendizaje y de la reconciliación con toda la realidad y todo eso. Sí. Y, efectivamente la doctora Kubler-Ross se interesó en particular por el duelo anticipado, porque su investigación y su trabajo tuvo que ver con los enfermos de cáncer en etapa terminal. Entonces, en ese duelo anticipado se dio cuenta que las personas justamente hacían una negociación muchas veces con Dios, diciendo, si tú me dejas vivo, pues yo haré eso, eso y eso. Y esa etapa, esa fase, sí es parte del duelo anticipado. Sí. Ahora que usted menciona esa negociación, entre comillas, que hace la persona con el duelo, me acuerdo de una entidad que puede ser parte de los rituales del duelo, que hablaremos más adelante, que se llama la promesa. Sí. Hace una negociación con Dios y dice, si tú me cumples este deseo, yo voy a ir a la basílica todos los días de la Virgen y todo eso, como una especie de promesa, me voy a vestir de blanco para el resto de mi vida. Y eso es una parte que hablaremos más adelante que se llama ritual del duelo. Doctora, se habla también de
del duelo y del luto. ¿Cuál es la diferencia entre duelo y luto? Bueno, cuando hablamos de duelo, hablamos de ese proceso de dolor que vamos a atravesar hasta llegar a la aceptación de la pérdida que he tenido. El luto tiene más que ver con los rituales, es decir, cuáles son las manifestaciones que van a ocurrir para mostrar que estoy de duelo. Y ahí vamos a hablar de luto. Entonces, si entramos en lo que es el ritual o los rituales del duelo, pues creo que es una etapa que realmente es muy importante y que en la etapa que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad por causa del COVID-19, pues muchas personas no han podido vivir esa realidad de lo que son los rituales, ya que por el hecho de que las personas cuando fallecen por COVID, los familiares no van a poder pasar por esos rituales que son el velatorio del difunto, luego el entierro, todos los familiares, los amigos que están aquí, las reuniones familiares, las misas de los 9 días para los católicos, todas esas cosas, pues los familiares, los dolientes no lo van a poder realizar. Y realmente los rituales son manifestaciones que van a ayudar a aceptar la realidad de la muerte y que van a ayudar a los familiares a asimilar esa pérdida. Vestirse de negro, las flores que uno va a llevar al difunto, todo eso son símbolos que tienen su significado para que podamos aceptar la realidad y también ver que el dolor va a poder ser manifestado y expresado a través de estos rituales. De estos rituales. Muy bien. También hemos visto que hay familiares de pacientes, y no solamente se vio con el COVID, sino con muchísimas otras enfermedades infectocontagiosas, en que hay una estricta seguridad, en que los familiares incluso por un mes o más no han podido ver a su paciente, a su familiar que ha estado en cuidados intensivos. Y también tenemos por otro lado los pacientes de duelo de familiares de personas desaparecidos. Tiene que ser muy duro porque entonces no lo has visto, no sabe qué pasó, si está vivo, si está muerto, si va a regresar. Sí. No has podido hacer un ritual de un velatorio, un entierro. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en este tipo de personas para ayudar un poco? ¿Qué otro ritual se puede hacer? Efectivamente, para estas personas es difícil llegar a la asimilación de la pérdida y atravesar el proceso de duelo, porque siempre estas personas se van a quedar con la esperanza de que quizás esta persona vaya a regresar a su vida. Es decir, que muchas veces vamos a enfrentar ahí un duelo complicado, porque no hay una evidencia y no hay una realidad objetiva de que la persona realmente falleció. Falleció, sí, señor. Y hablamos también de las tareas del duelo. ¿Qué son las tareas del duelo? En cuanto a las tareas de duelo, debemos de entender que no podemos esperar que el tiempo lo resuelve todo. Pues hablamos de tarea de duelo porque se considera que debe de haber una acción en contra de la aflicción y del dolor y que se puede emprender alguna de esas acciones para justamente poder salir adelante. Y uno de los primeros pasos es la aceptación de la pérdida. Y muchas veces hay personas que cuando hacen un duelo complicado, pues se quedan estancados en una de esas fases de las tareas del duelo. Por ejemplo, no aceptan la realidad de que perdieron a esa persona querida y pueden pasar meses, años y no lo aceptan. Y entonces la asimilación y el proceso de duelo pues no va a ir avanzando. Entonces aceptar la realidad de mi pérdida, luego poder manifestar las emociones. Si tengo la necesidad de llorar, pues yo tengo que poder hacerlo. Muchas veces uno por el duelo se va a apartar un poco de la sociedad, se va a retraer para justamente poder reflexionar y poder elaborar mi duelo. Entonces, esas son acciones que se van a emprender, que se van a realizar para poder avanzar en este proceso.
Luego la reorganización, es decir, cómo voy a reorganizar mi vida después de esa pérdida, cuáles roles yo voy a tener que ahora mismo adoptar, que quizás esos roles lo tenía la persona querida que falleció. Si, por ejemplo, soy una madre que perdí a mi esposo, pues hay muchos roles que tenía mi esposo que ahora yo voy a tener que asumir. Es decir, yo voy a tener que reorganizar completamente mi vida y eso demanda su tiempo. Es decir, no podemos pensar que un duelo va a durar 3 meses. Sí, va a depender mucho el tiempo del duelo de la importancia que esa persona tenía para mí. Todos los días nos enteramos que persona fallece. No es lo mismo para mí que fallezca mi hermano como que fallezca una persona en China, por ejemplo. Así que todos los días nos enteramos que personas fallecen, pero lo que nos va a afectar son las personas que están cerca a nosotros. Más el vínculo emocional es fuerte y es estrecho, y más nos vamos a ver afectados por el dolor. Y por último, poder mirar adelante, y eso es un paso importante también, con el fin de poder ir reconstruyendo mi vida y seguir adelante, aceptando mi pérdida y recolocando el difunto en un lugar de mi mente y de mi corazón, porque no podemos pensar que hablar de duelo, de dolor, es olvidar el ser querido. Nunca vamos a olvidar una persona que ha sido importante en nuestra vida, sino más bien lo vamos a recolocar en un espacio a donde yo puedo recordarlo, pero ya con menos dolor. Sí, sí. Muy interesante todo esto sobre el duelo, algo que nos ocurre a todos en la vida. Efectivamente. Y que tenemos que saber cómo afrontarlo y trabajarlo. Hasta aquí nuestra primera sesión. Vamos a una pausa para volver luego con la doctora Josiane Garely. La Cámara de Diputados continuó aprobando varias iniciativas de ley, trabajaron 13 comisiones y el presidente Alfredo Pacheco ofreció declaraciones de interés para la nación. La comisión bicameral que estudia la reforma integral de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social realizó la 4ª vista pública en Asua. Recibió al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán, con quien trató la ley de extinción de dominio, entre otros temas. Los diputados refrendaron la resolución aprobatoria de la adenda número 5 para la construcción de viviendas a bajo costo. Además, fueron seleccionados 18 legisladores para integrar la comisión bicameral que estudiará el Código Penal. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En la entrevista de hoy tenemos a la doctora Josiane Garely, psicóloga clínica, y estamos comentando acerca del duelo. Antes de la pausa, la doctora Garely comentó de las tareas del duelo. Esto es como la tarea que nos dejaban en el colegio, es que hay que trabajarlo, hay que hacer una tarea cuando uno tiene un duelo y hay que trabajarlo, para uno no estancarse en una de las fases del duelo que hemos descrito. Doctora, vamos a hablar un poco más sobre los rituales del duelo y las circunstancias culturales del duelo. Por ejemplo, hay una tribu en África que se come los difuntos. De ahí viene la enfermedad de Kuru Kuru, que es un prión que afecta el cerebro, parecido al Alzheimer, las vacas locas, todo eso. Tenemos que en la India creman los pacientes. Sí. En los países del Asia se pone un barquito con una vela. En los Estados Unidos se usa mucho soltar globos, poner flores ya sea en la tumba o en un lugar donde residía esa persona, donde ocurrió un accidente, donde hubo la pérdida. Recordemos cómo se inundó de flores aquella puente en París donde murió la princesa Diana en un accidente. Sí. Esos rituales del duelo, ¿qué función tienen?
Como usted decía, pues los rituales van a variar mucho en función de la cultura de las personas. Por ejemplo, en República Dominicana vemos muy a menudo que las personas son muy efusivas a mostrar y manifestar su dolor, sus emociones, sus sentimientos. Y podemos ver exactamente, quizás en Estados Unidos, en Europa, las personas son más reservadas en cuanto a su dolor. Sin embargo, todos esos rituales son muy importantes porque van a ayudar a la persona a realizar plenamente que sí, que esa persona falleció y que ahí tengo la prueba, tengo la realidad, la demostración de que estoy pasando a través de esas etapas y de esos rituales, y todo eso me va a ayudar a despedir las personas que yo amaba, a mostrar mi afecto, a mostrar mis sentimientos, y también me va a ayudar a asimilar esa realidad y a atravesar el duelo. Así que podemos decir que sí, que los rituales son muy importantes. Sin embargo, vemos que en nuestra sociedad poco a poco van desapareciendo. En los años anteriores, las mujeres o los hombres que perdían un ser cercano, querido, se vestían de negro durante mucho tiempo. Y ya en la sociedad de hoy vemos que todo eso poco a poco va desapareciendo. Sí. ¿Qué tiempo debe durar el duelo? ¿Es un tiempo razonable? Algunos autores han hablado de eso, dependiendo también, porque no es lo mismo que se muera tu abuelito, que tenía un cáncer, que tenía 2 años ya con un diagnóstico de una enfermedad catastrófica, a que se te muera un hijo en un accidente. Pero más o menos hay autores que han hablado de la duración del duelo sin llegar a... Y muchos también dentro de la psiquiatría se habla de la duración de una enfermedad, de la depresión, que si dura más de 2 años, que si es un año, que si son 6 meses, una ciclotimia. ¿Cuánto tiempo debe durar el duelo? Sí, realmente se dice que el duelo debe de durar aproximadamente 2 años, pero debemos recordar que cada ser humano es único e individual, y cada persona va a ir elaborando su duelo en función de todo lo que abarca su vida, de su conocimiento, de su experiencia. Si ha tenido experiencia previa de duelo y lo ha pasado bien, podemos considerar que esta persona va a poder atravesar el duelo de manera más favorable. Es decir, que va a depender de diferentes factores, pero se dice que aproximadamente son 2 años. Aproximadamente. Ya después de ahí el paciente debe buscar ayuda. Pero vamos a hablar más luego de cuándo el paciente, cuáles son las manifestaciones que nos dicen que un paciente debe buscar ayuda. Doctor, acordándome de los rituales del duelo, me acuerdo de una figura que había antes, que ya no se ve, que se ha perdido todo por el uso de los medios electrónicos, porque la persona entra más sobre sí mismo y no se comunica con el celular, con la computadora, y se olvida de que el mundo está lleno de personas y que debemos comunicarnos con ellas, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros primos, con nuestros amigos, nuestros vecinos. Pero había una figura antes que se llamaba Llorona, y eran personas que se contrataban para que lloraran en los velorios. Eso se ha perdido también. También. Quizás, yo no sé si todavía ocurre aquí en los pueblos, pero efectivamente, por lo menos en las ciudades ya eso no se ve tampoco. Incluso en ciertas culturas, como muchos pueblos árabes, hay un tipo de llanto que hacen las mujeres especial, moviendo la lengua. Es como una especie de un llanto especial para manifestar dolor. Y eso realmente es un tema muy interesante. El estudio de las culturas, de las diferentes manifestaciones del duelo, según la cultura, realmente es muy interesante. Y se hace sentir bien porque se siente que, por ejemplo, cuando muere una persona, no sentir culpa de que uno no le dio el apoyo necesario, que no le buscó el mejor médico, que no le buscó el antibiótico más caro, que no le buscó la mejor clínica. También cuando muere una persona, según la cultura, pensamos que se hizo todo para que esa persona llegara a donde tenía que llegar, que le buscamos la llorona, que le buscamos la mejor funeraria, le hicimos la misa más bonita, le pusimos las mejores flores. Doctora, ¿cuáles son los factores que influyen en la resolución del duelo? Va a haber varios factores que van a influir. Primero podemos decir que según la edad que tiene la persona para enfrentar un duelo, pues va a reaccionar de una manera diferente. No es lo mismo que un adolescente pierda uno de sus padres
y se vea enfrentado a este duelo, que si es una persona ya de cierta edad que pierde a su padre, que es muy mayor ya. Es decir, dependiendo de la edad y de la madurez de la persona, pues el duelo se va a vivir y enfrentar de una manera diferente. También si se trata de un hombre o de una mujer, y yo creo que es un punto muy interesante. Generalmente las mujeres tienen más facilidad para manifestar las emociones. Socialmente se dice que el hombre tiene que ser fuerte, el hombre no llora, el hombre tiene que sostener a su familia. Es decir, que para los hombres va a ser mucho más difícil manifestar todas esas emociones porque no es lo que se espera de él. Así que desde el punto de vista mujer-hombre va a haber una diferencia. También podemos decir que va a variar en función de las creencias de la persona. Una persona atea pensará, bueno, falleció mi ser querido, ahí se acabó todo. Una persona creyente pensará, solo es un hasta luego, es decir, mi ser querido falleció, pero tengo la esperanza de reencontrarlo en la eternidad. Así que habrá esperanza y el duelo se va a elaborar de una manera mucho más fácil. Podemos tomar en cuenta también que lo que va a influir sobre el duelo es la manera de vivir cotidiana de la persona, del doliente. Quiero decir por eso, si la persona está saludable en este momento, si está equilibrado mentalmente, emocionalmente, se le va a hacer mucho más fácil, avanzar en este proceso y asimilar esta pérdida, que si ya el doliente tenía antecedentes, si podemos decir, si la persona está enferma, si tiene dificultad económica, si tiene muchos otros problemas que enfrentar y se viene a añadir esta pérdida, pues va a ser mucho más difícil elaborar ese duelo, pues, porque la persona ya está en una situación difícil. Entonces, y también, y sobre todo, algo muy importante, es el significado que le voy a dar a esta pérdida. Y según el significado que le voy a dar, pues voy a elaborar mi duelo más fácilmente o de manera más complicada. Sí. Los factores que influyen en la resolución del duelo, vamos a mencionar algo que quizás solamente sea humano, usted me dirá, que es el llanto, llorar. ¿Es beneficioso llorar en el duelo? Sí. Efectivamente es muy importante porque el llanto, el poder llorar es manifestar mis emociones, es decir, poder exteriorizar lo que hay en mi interior. En psicología decimos que lo que no se habla enferma. Es decir, todas esas emociones, si las dejo reprimidas en mi interior, de una manera o de otra, pues se va a manifestar en otro momento. Pueden manifestarse a través de mi cuerpo con enfermedades psicosomáticas y también se pueden manifestar en otro duelo más adelante en mi vida, que quizás se va a exacerbar porque ese duelo anterior no se ha terminado. No se ha resuelto. No se ha resuelto. ¿Lloran los animales? Creo que sí, en particular los perros, podemos decir que los animales tienen sentimientos y emociones. Menos los cocodrilos, por lo de las lágrimas de cocodrilo. Doctor, ¿y cuándo uno tiene que buscar ayuda profesional? O sea, buscar apoyo, acompañamiento, asesoramiento para ayudar a resolver. ¿Cuáles son las manifestaciones que uno dice, bueno, tengo que ir a resolver esto, a que me ayuden a resolver esto? Sí, hay personas que dicen, pues yo siento que no avanzo, que no puedo seguir adelante, que necesito ayuda. Y yo creo que eso es importante tomarlo en cuenta. Si tengo un familiar que está pasando por un duelo justamente y dice yo necesito ayuda, yo creo que es importante prestar atención a eso y llevar a esa persona a buscar ayuda profesional. También es importante buscar ayuda si yo veo que sigo con tristeza, que los meses, los años van pasando, pero siempre vivo con tristeza y no logro disfrutar de nada en la vida, porque ese dolor, esta tristeza no la logro sobrellevar. Entonces creo que en ese momento es importante buscar ayuda.
si el fallecimiento de la persona difunta ha sido por una razón catastrófica, si se trata de un suicidio, si es la pérdida de un niño pequeño. Muchas veces para la madre en particular es terriblemente difícil hacer un duelo de un recién nacido o de un hijo adolescente, porque la naturaleza dice y quiere que sean los hijos que entierren a sus padres y no los padres que entierren a los hijos. Exactamente. Si se trata de un asesinato, por ejemplo, esos son fallecimientos donde va a haber generalmente riesgo de un duelo complicado. Sí. En caso de desaparición, como hablamos ahorita, una persona desaparecida, el doliente va generalmente a pasar por un proceso bien difícil para poder resolver este duelo. Entonces, todos esos puntos hay que tomarlo en cuenta en el momento de elaborar el duelo y buscar ayuda profesional en los momentos oportunos. ¿Cuál es la terapia más usada en estos casos para acompañar, para asesorar a estos pacientes con un duelo no resuelto? Pues justamente poder trabajar con el paciente de manera a ayudarlo a atravesar todas esas etapas de las cuales hemos hablado al inicio del programa y ayudarlo a emprender las tareas para poder resolver este duelo, que quizás él mismo solo no lo ha podido hacer porque no conoce este proceso, no sabe las etapas por las cuales va a pasar en cuanto a este duelo, y entonces se ve en su situación, se siente perdido, se siente temeroso, pero no sabe qué hacer. Entonces en terapia se va a acompañar el paciente, se le va a dar el apoyo y se le va a ayudar a atravesar justamente ese proceso y a ir aceptando esa pérdida y elaborar las diferentes etapas que hay que atravesar para poder resolver esta situación. Y tampoco hay que esperar los 2 años que debe durar un duelo. Que, si uno siente que no avanza, que da pequeños pasos hacia adelante, sí, debe buscar ayuda. Es cierto. Hablamos del duelo. Cuando personas que por asesinato, usted mencionó, y me vino la idea de la mente, que en el caso del asesinato o de un accidente, de alguien que atropelle, entonces se complica quizás el duelo con una sensación de ira hacia el causante de la muerte, incluso de venganza. Entonces vamos a tener el duelo con una sensación de venganza. Sí, efectivamente. Y también cuando hay esos deseos de venganza, como usted dice, a veces es bueno buscar ayuda. Hay personas también que durante el proceso de duelo sienten mucha culpa porque quizás no han cumplido con la persona que falleció en aportarle la ayuda que necesitaba. Y eso se ve mucho en los suicidios, cómo estuve al lado de mi ser querido y no fui capaz de ver que estaba tan dolido y que estaba al borde de cometer este acto y yo no fui capaz de verlo y no fui capaz de ayudarlo. Entonces, en este caso hay una culpa abrumadora y muchas veces se necesita buscar una ayuda para poder asimilar todo eso y dar un paso más allá de este dolor. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista con la doctora Josiane Garelí, psicóloga clínica, que nos habló hoy sobre el duelo. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para ustedes y les invitamos a seguir, le damos las gracias a la doctora por haber venido y le invitamos a seguir nuestro programa para la próxima semana, los domingos de las 3, Medicina de Cuerpo y Alma. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Gracias a usted, un honor para nosotros. Gracias.